Un día después de la captura del hijo del presidente, las noticias se siguen generando en la torre de tribunales. Decisiones en torno al diputado Edgar Ovalle y a la aún magistrada Blanca Stalin provocan reacciones y debate. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, recuento de daños. A continuación, la nota. José Manuel Morales, el hijo del presidente, frente a la jueza, reconoció que utilizó facturas falsas y que fueron obtenidas de las empresas de su tío Samuel Morales y de un amigo cercano, Otmar Sánchez, de Fulanos y Menganos. Dijo que fue un joven de 19 años que realmente desconoció la gravedad del acto de corrupción que efectuó y agregó que en ningún momento pensó que llegaría tan lejos, porque pudo ser algo que cualquier guatemalteco que se dedica al comercio informal haría. Dijo que lo hizo por querer ayudar y detalló la forma en cómo consiguió las facturas que se utilizaron. Efectivamente acudí a Otmar Sánchez, un amigo de mucho tiempo. ¿A quién usted le solicitó esas facturas? Acudí con Samuel Leonardo Morales, por la cercanía conmigo, por el parentesco. José Manuel junto a su tío Samuel Morales fueron enviados a la cárcel de Matamoros, en la zona 1. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Continuamos con el recuento de daños. Sí, esa es la etiqueta, SF, recuento de daños. Luego del día después de la captura del hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, ¿cómo ha respondido el organismo ejecutivo ante esta crisis? ¿Es una respuesta favorable, efectiva, o puede salir perjudicado de todas estas olas, reacciones o desgaste que provoque lo ocurrido ayer en Torre de Tribunales? Asimismo, también hay otros sucesos que llaman la atención en el organismo judicial. Por un lado, el Pleno de Magistrados decide decirle no a Blanca Stalin y tramitan el antejuicio que llegará al Congreso de la República, donde se integrará una comisión pesquisidora y veremos qué suerte corre la magistrada. Por otro lado, Edgar Ovalle fue favorecido por el juzgado de mayor riesgo que revoca este arraigo que se había declarado en su contra. Esos son los temas del día. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Bueno, entremos al primero de los puntos, la respuesta del organismo ejecutivo, la respuesta de la presidencia. Lo que ayer vimos del presidente Jimmy Morales ha logrado pues minimizar los daños que puede provocar la detención de su hijo y hermano. ¿Cómo ves la respuesta de Jimmy Morales, Daniel? Bueno, son dos cosas distintas. Una es si ha podido lograr minimizar esos daños. Creo que nos falta muchísimo en Guatemala para poder llegar a una conclusión seria sobre el tema, porque prácticamente no tenemos encuestas de opinión, no existen aquí. En otros países se están haciendo constantemente por distintas instituciones y se tiene una forma mucho mejor de medir. Ayer, por ejemplo, hablaban en el programa de que había encuestas de noviembre, creo que dijo Philip, que hablaban del 37% de aprobación, ese tipo de cosas. Desde mi perspectiva, que es lo único que podemos dar, o intentar testar a través de redes sociales, pero no es demasiado científico hacerlo porque la gente tiende a expresar más sus frustraciones que otra cosa. Yo creo que estuvo muy bien el presidente Jimmy Morales. O sea, aquí hemos sido muy críticos con la gestión del presidente. O sea, ¿te sorprendió? A mí me sorprendió para bien. Me pareció que estuvo maduro, me pareció que estuvo estoico, me pareció que los gestos fueron adecuados, me pareció que las palabras fueron adecuadas, me pareció que los tweets fueron impecables y me pareció que él digamos, lo tomó con una dignidad que sorprende mucho cuando ves reacciones que ha tenido con preguntas un poco incómodas de la prensa, cómo se ha enfadado, y lo hemos dicho muchas veces aquí, se ha notado que se enfadaba. Ayer estuvo para mí francamente bien. Era un momento dificilísimo para él a nivel personal. Como padre uno se imagina que su hijo, su hija acabe en la cárcel en esas situaciones, además desde la condición de poder, y hay que decirlo, en buena medida no les dieron medida sustitutiva porque él es presidente del país. Yo creo que eso está claro. Si no hubiese sido presidente del país, no estuviesen en la cárcel en estos momentos, digamos. Porque el caso yo creo que sí era claro para una medida sustitutiva.
ese nivel de tensión personal, yo sí pensé que le iba a quebrar, o que íbamos a ver un Jimmy Morales estilo la crisis del asesinato de Byron Lima, donde básicamente desapareció. No hacía apariciones públicas, no se pronunció en redes sociales. Hizo aparición pública, se pronunció en redes sociales, saludó a la misma persona que había estado por la mañana dando una rueda de prensa explicando la detención de su hijo, y estuvo digno, respetuoso de la ley. Para mí, un 100 para el presidente y cómo trató todo esto en estas 24 horas. Estuardo, ya luego de que pasaron las horas, nos conocimos que tanto Samuel Morales como José Manuel fueron referidos a Matamoros. Allí estarán ellos pues en prisión preventiva. El presidente, bueno, también se jugaba la estabilidad, o se está jugando la estabilidad de su gobierno, porque esto no ha pasado. No. Simplemente son las primeras horas de lo que podemos ver como el resultado, me imagino yo, que debe de existir una estrategia de comunicación para contener los daños que ellos sabían que esto iba a ocurrir, y que en la prisión preventiva, como lo decía Daniel, era muy probable por la figura del presidente. ¿Están ellos siguiendo los pasos del guión? Bueno, primero, no creo que haya guión. Creo que en términos generales... Entonces fue una buena improvisación, ¿eh? Fue una buena improvisación. Si no hubo guión. Mira, lo más sorprendente en cualquier crisis son esas 72 horas. Pasa la crisis y tenés 72 horas de cómo reaccionás. Cuando uno ve las grandes crisis, por ejemplo, no sé, para poner ejemplos diferentes, por ejemplo, el choque de un avión o, por ejemplo, el derrame de petróleo, lo que se diga en esas 72 horas es fundamental, porque, o sea, que crezca la crisis o la multiplique y la eleve a la tercera o a la cuarta o a la sexta, por 10 a la sexta, o apacigüe, o calme, o por lo menos gane tiempo. Por eso son muy importantes las primeras reacciones de los presidentes ante una crisis. Y yo lo dije anoche, lo vuelvo a repetir hoy, y creo que estamos de acuerdo con Daniel en esto, que las reacciones del presidente fueron las correctas, porque fueron pocas. Y yo creo que fue poco, sí. Fue corto, y en realidad fue una reacción más de estar presente sin decir algo. Que en la mayoría de casos, por ejemplo, cuando hubo, en la mayoría de casos en los que se puede suscitar una crisis, el presidente ha estado ausente, y quien ha salido a pelear las batallas ahí ha sido el vicepresidente. En este caso no, porque el vicepresidente tiene su propia batalla con su hijo. Y ahí se puede ver que uno de los daños que sale de todo esto es que es paralelo a la investigación de delitos de financiamiento electoral, cuando el fantasma, antes de irse extraditado para Estados Unidos, dijo que le había dado $1 millón al hijo de Jafet Cabrera. Por supuesto que esto hay que investigarlo, pero eso fue lo que dijo el narcotraficante antes de salir. Entonces, digamos, Jafet en este caso tiene su propio recuento de daños, y vamos a ver cómo da. Pero el presidente hizo. Ahora, yo creo que no hay guión, pero vieron que lo que funciona en esas 72 horas en realidad puede seguir funcionando. Y era lo que al final de anoche decíamos, ¿verdad? Los mensajes tienen que ser muy puntuales, muy claros, una agenda mucho más corta, mucho más sobre puntos muy específicos, y sobre todo apariciones que tengan un impacto. No aparecer por aparecer, o sea, no chorrito por chorrito, ahora, ni aula por aula. Sin ser fatalistas, ¿qué es lo que realmente Jimmy Morales está jugando con estas reacciones, con estas, ustedes lo han dicho, reacciones apropiadas ante la crisis? No puede minimizar lo que está pasando. No. Eso hubiese sido para mí un error, un primer gran error, decir que no está pasando nada. Y creo que en el guión que expuso el vicepresidente, exactamente, el error ahí fue del vicepresidente. Y fue muy interesante, no el presidente. Hemos hablado el presidente fue un desastre ayer. El vicepresidente fue un desastre ayer. Y si hablábamos, él no tenía que hablar. No tenía que hablar, y se ve errático, se ve incoherente, de verdad. No. Se ve casi empujando al presidente para que se caiga. Bueno, eso ya son, digamos, desarrollos no sabemos si eso realmente está pasando. Pero en ese caso no tenía que hablar.
Bueno, Ahí a ver, calladito se miraba lo que más sí- bonito y ayudaba Lo más. que sí se reconoce es que existen dos grupos, ¿no? Y dos grupos de comunicación. Yo sí creo que debe haber un guión. No puedo creer que esto sea fruto simplemente de la improvisación. Pero en verdad, de los dos grupos de comunicación, presidencia y vicepresidencia, esta vez sí acertó la presidencia. Porque vimos a Jafet Cabrera expresarse de una forma como que no ocurría nada, como que la No nos credibilidad va a del gobierno, afectar, ajá, esto como no tiene- son personas honorables, pregúntenle ustedes. Y de otro lado vimos mensajes mesurados, pocos, eso sí, pero correctos. 11 palabras escritas por el Realmente presidente. no sabemos qué estaba pasando en el interior, en la mente del presidente. pero eso está sí. bien, Y eso no está bien tenía que no- reflejarlo. Bueno, no tenía que reflejarlo y yo creo que el momento, el gesto, donde no lo refleja y de verdad creo que algunos tuiteros están diciendo que lo que pasa es que es actor y lo que sea. Mira, cuando está tu hijo en prisión, yo no sé hasta qué punto puedes ser un buen actor en ese momento. Y es cuando saluda a Iván Velázquez. Lo saluda con respeto, lo saluda incluso con cierto afecto, pero sin grandes ademanes, sin tampoco darle un abrazo ni nada parecido que se hubiese visto francamente falso. No, yo insisto, yo creo que él estuvo muy mesurado, muy bien. Ojalá viésemos a un Jimmy Morales en comunicación así todos los días, porque como hemos dicho muchas veces en este programa, la comunicación Jimmy Morales ha sido un desastre durante un año, básicamente, y en el peor día fue la mejor. Para el presidente, un gran consejo desde aquí. En términos de comunicación en estos momentos, menos es más Menos para es él. más. Menos es más. Entre menos abra la boca, va a ser mejor. pero fíjate, va a pero tener ojo, que pero hacerlo ojo, en cierto tampoco momento. tampoco tiene que aislarse, ¿eh? No, Tampoco hay aislarse. momentos Ayer no en se donde tiene aisló. que De hecho, una reaccionar. ventaja fue que ayer no se aisló. Y es cierto, como padre, como presidente, como representante de la unidad nacional, como presidente constitucional de la República, como comandante general del ejército, no se aisló y eso fue correcto. Eso no quiere decir que no haya daños, eso no quiere decir, pero estamos viendo esas 36, 72 horas que son fundamentales y que le dan el tiempo para hacer un regrouping, reagruparse al equipo de comunicación y entonces empezar a ver cuáles van a ser los cursos de acción. De hecho, yo esperaría que por lo menos el equipo de comunicación a estas alturas no haya dormido. Ahora, yo espero que este acierto, el grupo de comunicación que tiene el presidente, no crea que hemos olvidado los errores. Hombre. Estamos hablando de un hecho específico. Pero en que esta, fue en esta los hechos de ocasión ayer. sí fue un acierto. Incluso hemos visto cómo el presidente de la República visita varios medios. Nosotros en Guatevisión hemos solicitado desde hace un mes una entrevista con el presidente Jimmy Morales, la cual no hemos obtenido ninguna respuesta. Mientras visita una y otra vez otros medios de comunicación, a nosotros no nos ha concedido una entrevista. No sabemos por qué, no. Tal vez hay algún tipo de sentimiento no grato hacia Mira, este canal. y No no- sabemos porque no dice nada. Bueno, Esperamos aún una respuesta del presidente Jimmy Morales para que podamos nosotros también preguntarle todo esto que No- hemos no hablado. Y sé. si no la da, está en su derecho también. No sé al canal en general, pero a uno le van llegando informaciones de vez en cuando, básicamente sugiriendo que el presidente no te tiene en gran afecto. Tampoco a ti, Zapeta, no piensas que te libras de esta. No, porque quieren las preguntas por adelantado. Jimmy, aquí no te van a dar las preguntas por adelantado. Jamás, eso no lo vamos a hacer. Y por eso sé que no quieres venir aquí, porque las preguntas no te las vamos a dar por adelantado. En todos los otros medios te las dan, nosotros no. Y Nosotros entendelo, nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, pero Y que quede claro, pues. Que quede claro ante los televidentes. y Que que- a nadie. De hecho, un error que hubo hoy fue que hablara a Otmar. Que Otmar aceptara. Porque Otmar es una carga. y Otmar lo que Otmar está... Otmar no ayuda en mucho. Y lo que salió haciendo Otmar fue defendiéndose Claro, básicamente. porque ayer ¿verdad? Que no escuchamos está al propio escondiendo ni nada. hijo del presidente culpándolo. Exactamente. Sí, Entonces, mira, ahí yo- es donde empiezan esos daños colaterales en los que el presidente, yo creo que tenía muy poco que decirle a Otmar, En pero por lo esta menos entrevista- si podía decirle algo es, papadito, no hables. Pues. En esta entrevista, Otmar cierra, bueno, sus declaraciones con, a mí me preocupa mucho lo que le está pasando a mis amigos
Sammy y Jimmy Morales. De esa forma se refiere al presidente y también a Samuel Morales. Pues no sabemos de verdad cuál es la relación que han de tener ellos actualmente, pero lo que ayer dijo José Manuel, básicamente está responsabilizando de todo al señor Otmar Sánchez. Entonces veremos cómo se desarrolla este proceso y también qué va a pasar con... ya con una solicitud de antejuicio también. Ya con una solicitud de antejuicio. Con una solicitud de antejuicio. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, ya sabe la etiqueta SF, recuento de daños. Envíe sus opiniones y comentarios. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter para conocer la opinión de los internautas. Luego de la captura del hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, ¿qué ocurre? 71% cree que sí sale perjudicado. Un 17%, ojo, dice que se fortalece. Y un 12% cree que lo ocurrido ayer en Torre de Tribunales simplemente no afecta la presidencia de Jimmy Morales Cabrera. Bueno, y uno de los momentos más interesantes de la audiencia de primera declaración ayer en Torre de Tribunales fue el momento en donde José Manuel pues confiesa que sí realizó el tema de las facturas, da detalles, sí, da detalles de cómo lo hizo y también, bueno, reconoce, él dice que hubo una ingenuidad de su parte. Bueno, escuchamos las declaraciones del hijo del presidente. En ningún momento pensé que algo así puede llegar tan lejos. Realmente lo vi como algo que cualquier guatemalteco podría hacer. Fui muy inocente a la hora de actuar, no pensé muy bien mis actos, porque no obré de mala obra, no obré de mala gana, no obré queriendo defraudar a nadie, no obré queriendo lastimar a nadie. Las declaraciones de José Manuel Morales ayer en la declaración, en la audiencia de primera declaración, justo antes de salir rumbo a Matamoros, algunos calificaron, sobre todo las personas versadas en derecho, calificaron que fue no provechoso, imprudente esta declaración. Pueda que procesalmente, como decíamos en el corte, esto fuera el punto y final del asunto, porque ahí él confiesa el delito, pero también hay muchas personas que reaccionaron a este mensaje como algo humano. Sí. Ese era el objetivo. Pero hay que... No creo. No sabemos. De él no. Mira, pero si el padre no es ningún genio estratégico, desde luego el hijo se ve perfectamente que es un chico de verdad muy joven, muy naif. Lo que hace, como bien has dicho, es jurídicamente desastroso porque confiesa el crimen, pero a nivel de comunicación, cuando yo creo, insisto, como decíamos antes, no medimos bien la temperatura de la opinión pública en Guatemala, pero cuando la ciudadanía ve a alguien así, con esa sensación de sinceridad, no digo que lo sea, sino que tiene la sensación de sinceridad, donde básicamente dice: miren, a mí me pidieron esto y yo hice lo que está diciendo Fiscalía que hice, y lo hice porque no pensaba que hubiese nada malo, y las justificaciones que ya hemos escuchado, que son moralmente reprobables, pero que están dichas con esa sinceridad. Creo que lo que ha habido es una conexión que no se ha producido hasta ahora a nivel humano con la familia del presidente. O sea, yo lo escribí en Facebook esta mañana. Una cosa es ver a Rosana Valdetti pasándola mal en un juzgado y, aunque no sea muy correcto reconocerlo, a uno le da hasta cierta satisfacción ver a alguien que ha abusado del poder, pasándolo mal y pagando, con base en ley, pero pagando sus cuentas, a ver esa imagen, a ver a alguien como él, que siendo delito lo que ha hecho y siendo corrupción lo que ha hecho, que eso no hay ninguna duda, es alguien que no se ve beneficiado monetariamente de eso, es alguien que lo hace como para hacerle un favor a la novia del momento y quedar bien con los suegros, es alguien que hace una mulada.
básicamente, dicho en buen chapín. Es un delito. Es un delito. Es un delito y lo confiesa, pero cuidado. Cuidado porque las conclusiones del Patojo no es solamente, ay, me equivoqué, ¿no? La Sus emotividad conclusiones podría cambiar la el emotividad, soy proactivo, o sea, muchas justificaciones acerca de un delito, pero sobre todo, posiblemente que hable por él mismo, que no hable por los guatemaltecos. Ese de cualquier guatemalteco lo podría hacer, cuidado. Bueno, la parte de... Cuidado, o sea, la parte de la factura, está, sí. No sé bajo qué Estuardo. parámetros. Si juzga bajo los parámetros de Otmar y de Sammy, tal vez sí. Estuardo, Y de Jimmy. la parte pero, de falsificar las cotizaciones, esa es delito, premeditación, alevosía, lo que sea. Pero la parte en la que él dice que hay una economía formal y una economía informal y que esa parte de la sociedad donde se toca en la economía formal e informal se ayudan y se trasladan facturas, eso es una realidad sociológica de primer orden en Guatemala. Que está bien, no está bien, nadie está defendiendo eso, pero es una realidad sociológica. Sí, pero la realidad no es, primero, un argumento de defensa. ¿Ya? No, que no. todos lo hagan, eso no lo hace correcto. Jurídicamente es un desastre. Por supuesto, es un desastre lo que pasó. Y ese es el primer daño. Ese es el primer daño. El segundo daño es que está preso. Y que un hijo de presidente esté preso. Ayer yo todavía seguí buscando hoy si tenemos algún caso en algún país. Y generalmente los casos han sido después de. Ahora, pero si procesalmente, bueno, lo que ayer dijo José Manuel no le convenía o no era favorable para su proceso, pero sí políticamente podría ayudar a su papá, al presidente Jimmy Morales. Mira, tener un hijo preso y presentarse en el genera discurso, empatía en algunos, como dice Daniel, Sí, al momento de decir, presentarse como paladín de la lucha anticorrupción, pero de ahí cuidado, generar un cuidado. interés económico, simplemente lo hizo porque era ingenuo. Una cosa es que se genere esa conexión emocional con la familia presidencial y otra cosa es que esto sea conveniente para el presidente, no lo es, en un escenario que no es conveniente en ningún sentido. Pero dado que tenemos este escenario aquí, desde luego, insisto, jurídicamente es una catástrofe, pero en términos de cómo la población interpreta un hecho como este, yo estoy convencido, necesitaríamos encuestas para poder sostener esto, pero yo estoy convencido que la gente no lo pone al mismo nivel que la línea, no lo pone al mismo nivel que cooptación del Estado, no lo pone al mismo nivel que incluso a la misma Anabela de León. No estamos hablando de gente que en su momento aprovechó su situación de poder para saquear y abusar de la misma. Ni siquiera eso no ha pasado. Mira, en este caso. ese cuestionamiento lo respondió y creo que muy bien el comisionado de la CICIG cuando le hicieron esa pregunta de la cantidad, de si la cantidad que son 90,000 quetzales, 89,000, y lo hicieron básicamente para no llegar a los 90,000 porque ahí tendrían que hay una limitación con relación a los 90,000 quetzales, ok. Y él dijo, miren, es que es independientemente de la cantidad, en realidad es un caso en el cual está presentado por el mismo sindicato del registro. Ahí es donde inicia el caso para principiar, ¿verdad? Pero que en todo caso tiene que seguirse por el nivel que... Y yo creo que nos enseña, pero Estuardo, es moralmente entonces, igual. En esa relación que decías de unos y otros y de esa línea gris donde precisamente se da la corrupción, yo creo que es un mensaje bastante positivo. Bueno, yo concretamente, insisto, concretamente lo de falsificar falsificar las dos cotizaciones es corrupción. Darle una factura para poder formalizar a alguien que es informal es corrupción. ¿Tú lo considerarías corrupción? Darle una factura. Una factura. O sea, darle a alguien que no tiene facturas, pero que tiene la posibilidad de un negocio con factura, olvídate del, sí, pero del lo caso que se está cuestionando ahí es si se prestó o no se prestó el servicio. No, y el servicio no se prestó. Insisto, yo estoy hablando de lo que a él se refería con esa frase, en ese contexto, se está refiriendo a ese traslado de lo formal a lo informal. Pero ahí lo importante, como la jueza lo dijo correctamente, es los hechos. ¿Y usted cómo sabe que todos lo hacen, pues? Esa pregunta para mí es la pregunta real. Y ese es otro de los grandes daños. Lo de las facturas y lo informal, eso sí lo sabemos todos que se hace. Eso sí lo sabes tú y lo sé yo que se hace. O sea, que hay una parte de la economía formal e informal que sí se trasladan facturas, aunque no sea la misma persona la que haya hecho el servicio. Y eso sí se hace. Aunque no sea correcto. Bueno, en este caso, digamos, concretamente eso, no digo de este caso. Digo, eso cuando alguien que tiene un chance yo te entiendo, y te factura a un amigo... Aparte que tuvimos una ministra de Finanzas que compraba facturas.
Para ¿verdad? llegar a la planilla. Sí, para llegar a la planilla, y hasta Pero- después se dio cuenta y dijo que era problema del luego, contador y todo. yo solo quiero hacer una apreciación a lo que estabas diciendo y, digamos, lo que había dicho Iván Velázquez. Yo entiendo que jurídicamente en un proceso a lo mejor no importa, depende de cómo esté tipificado el delito. Pero a mí sí me gustaría hacer una reflexión moral. ¿De verdad estamos diciendo que es lo mismo saquear con 2.000 millones de quetzales el Estado que robarse 3.000 quetzales? ¿Es lo mismo moralmente? Yo no creo que sea lo mismo. Es distinto ahora cuando... Pero eso, cuando vamos a ver, veíamos- eso es cuando como aquella veíamos que pregunta, eran mire, ¿qué tres- diferencia que entre hubo tres robar un eventos, millón? Daniel. ¿Qué diferencia entre robar 1 millón y robar un quetzal? Ningún, pues, en la cantidad, digo, aquel expresidente, ¿verdad? No, pero bueno, el hecho de que ¿A qué hubo vamos? 13 ¿A la cantidad o el al hecho hecho? de que hubo No, 3 yo eventos, te digo que Daniel, la ¿A qué vamos? que ¿A la cantidad o al hecho? Yo sí digo que la cantidad sí está relacionado con si es más o menos moral. Para mí alguien que roba 2.000 quetzales es un pecado, sí, pero es un pecado venial en comparación con alguien que se roba roba 1.000 millones de millones. quetzales. Y pueda que en la proporción del dinero tengas toda la razón, Daniel. Ahora, el tema cambia totalmente cuando Pero es la ley hijo no- del y la presidente, ley está juzgando porque cantidades. Bueno, complica pero, la gestión insisto, del papá. Yo Está yo juzgando la empecé ley así. cantidades. La frase la empecé a decir así. La frase, la dije. Una cosa es lo jurídico y otra cosa es la moral. Y aquí estamos en el plano de lo jurídico. Aquí podemos hablar de lo que queramos. No tenemos por qué estar atados No. al plano jurídico. Ok, pero en el tema moral, quien ha encabezado este discurso moral de una gestión pura, una gestión limpia en el Estado, que de hecho ganó la presidencia porque era distinto a todos los Ni políticos corrupto ni tradicionales que la ciudadanía del 2015 veíamos con desconfianza, era Jimmy Morales. Es que ese es el tema por el cual creo es un problema para el presidente, porque su hijo recurrió al señor Otmar Sánchez, sabía el tío que se iba a dar una factura, hubo allí, me imagino, un diálogo para decir, mira, voy a hacer esto para ayudar a tal, por si va a haber un servicio, pero ella no puede facturar, vamos a hacer, muy bien, yo te doy una factura, no le decirle que sí, ok. El problema es que 2, 3 años después, el papá se muestra como un político totalmente distinto. Yo sé que no se está señalando directamente al presidente Jimmy Morales y por eso su reacción de ayer fue apropiada, pero sí es un desgaste. Ah, no, sí lo No es. sé, y no se puede comparar a José Manuel Morales con Roxana Valdetti y todos los lujos que tenía en Honduras. Por eso no estamos hablando solo de lo jurídico. Ajá, por eso, ejemplo, este es un en ejemplo el- de algo que no es jurídico. Jurídicamente, a día de hoy, y corroborado por CICIG en la rueda de prensa, no hay nada en contra del presidente. Ahora. Pero podemos hablar en el plano de lo que afecta al En el, presidente. y en claro el que le plano afecta. político, y esta pregunta se las dejo antes de ir al corte. Jimmy Morales es hoy menos presidente que hace 2 días, luego de la captura y de todo lo que Eso está habría que sucediendo. medirlo. Yo te respondo de una ¿Creen vez, ustedes? eso hay que medirlo. Vamos a Eso la hay que pausa. medirlo. Ya saben, SF recuento de daño. Seguimos con este recuento. Volvemos luego del corte. Sí, escuché la declaración de José Manuel y pues yo eso quisiera mejor decirlo en su momento oportuno para no entorpecer las investigaciones del Ministerio Público, pues en el momento que haya que exponerlo, pues lo expondré ante el órgano jurisdiccional para que pues sean ellos los que evalúen la situación. Las declaraciones de Otmar Sánchez respecto a las declaraciones que daba ayer José por eso. Manuel Morales. Que no debe haber hablado para principiar. Creo que otro que tampoco tenía Ahí que decir mucho, ¿no? No tiene mucho que decir, pero entre más caído se mantenga, Es mejor. que el hijo de Jimmy Morales, y ahí la tragedia jurídica, Ajá. le metió a él. Lo indica, clarísimamente. sí, O sea, lo- él confiesa y dice, no, yo le hablé a este amigo para que me ayudase a... Entonces, el caso después de la declaración del hijo de Jimmy Morales está clarísimo. Claro. De verdad. Ahora, O sea- si comparas la forma como responde Otmar Sánchez con la narrativa que tenía ayer José Manuel Morales, obviamente la ciudadanía le va a creer más a José Manuel Morales, a un diputado del Parlacén que pasó por el Consejo Municipal de Misco, que según las declaraciones del mismo José Manuel Morales era pues el que le ayudaba en las cosas. Creo que él lleva las de perder en padrino, estas ¿no? dos. Compadre, compadre. Ajá. Compadre, entonces fue una cosa de compadre hablado, básicamente. Básicamente, lo que- pero lo yo que- sí lo creo hicieron. que al hablar expuso mejor emocionalmente sus argumentos el hijo del presidente.
Sí, varios mensajes que estamos recibiendo y me parece muy interesante es que sí se entiende muy bien que en el plano de la empatía, me refiero a ese plano que está, no es considerado o no debería ser considerado muchas veces en lo jurídico, y para mí en realidad no debería ser considerado, como dicen, el patojo, el muchacho, ¿verdad? Comunicó básicamente lo que hizo, ¿verdad? Lo que hizo, pues obviamente es lo que se está siendo cuestionado por la ley. Pero en este caso de Otmar Sánchez, a mí me sorprende, primero que haya hablado, y segundo, aunque haya sido, ¿verdad?, le va a llegar su tiempo obviamente de defensa. Pues, estamos en una etapa pero muy cruda, que es todavía el tema del antejuicio. Pero esa etapa tiene que ir avanzando. Miren, y la realidad es, sea muy patojo, muy inocente o muy joven, o como dijo, muy proactivo, lo cierto es que hoy amaneció en la cárcel y así va a seguir los siguientes días. Y si vemos cómo caminan los procesos legales en Guatemala, pues esto va a llevar su tiempo. Y por eso, antes del corte, hacía la pregunta, ¿es hoy el presidente Jimmy Morales menos presidente que hace 2 o 3 días? Y teniendo en cuenta que va a haber un proceso que se va a tardar, esto no va a terminar en un mes. 3 pidió la fiscalía, pidió 3. ¿Cómo esto puede limitar un año. el poder político del presidente? Si te refieres a que tiene menos poder político, está clarísimo. Sí, está clarísimo. O sea, esto es un golpe muy duro a su legitimidad, es un golpe muy duro a su imagen, es un golpe muy duro a su estado de ánimo. Seguro que eso afecta, aunque ayer le vimos estoico, a largo plazo pensar que siendo presidente... No es ninguna tontería lo que estaba diciendo ayer Philip y lo que está diciendo Estuardo. Quizá estemos ante el primer presidente de la historia de las democracias que tiene que ejercer el poder mientras su hijo está en prisión y que ha sido metido en prisión siendo el presidente. Y por un caso de corrupción. Estamos ante el primer caso de la historia mundial de todas las democracias. No es ninguna tontería, o sea, no habría ningún otro caso en el que pudiésemos comparar la reacción de un presidente en ese contexto. Porque este sería, si estamos en lo correcto y de verdad no hemos encontrado ni un solo caso en todo el mundo, este sería el primero. Y eso es algo impresionante. O sea, es impresionante analizarlo desde esa perspectiva, porque de aquí al futuro, y estas cosas pueden pegar en semanas, en meses, ¿cuál va a estar el estado de ánimo de Jimmy Morales? ¿Qué clase de decisiones tiene que tomar? Hoy hubo un artículo muy interesante en Nómada por parte de Rodríguez Pellecer, de Martín, que decía que había un riesgo al estar en prisión el hijo y el hermano, de que dentro de la prisión alguien utilizase eso para extorsionar al presidente, para meterle presión al presidente. Si eres capaz de, digamos, influir en el sistema penitenciario, que hay mucha gente que es capaz de hacerlo, ¿qué le puedes decir al presidente que haga a cambio de que tú tienes cercanos al hijo y a familiares? Es algo a tener en cuenta, desde luego. Y el hecho de que la opinión pública ya no le vea como ni corrupto ni ladrón, significa, creo que ya estos días se ha dicho bastante, significa que en última instancia pierde el poquito capital político que tenía, porque mucho más que eso no ha tenido en este año de presidencia. ¿Cómo va a poder reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar el presidente? Es lo que vamos a estar pendientes de aquí en adelante, porque como dice Daniel, un día en donde hubo aciertos de comunicación, en donde estuvo estoico, como debía reaccionar, pero esto se va a prolongar en meses, teniendo en cuenta cómo son los procesos. Dado los procesos, por ejemplo, de cooptación del Estado, que MP pidió 3 meses también, y en algunos casos 3 meses fue lo que pidió, y pasó un año. Después de esos 3 meses pasó un año y ahí sigue. Y fue hasta como más de un año después que se entró a la etapa siguiente. Y creo que este caso iría por el mismo camino. ¿Cuál se podría hacer un daño aquí? Que en desesperación, digamos, en una inconsistencia psicológica, el presidente empiece a utilizar terceras vías para poder interferir o presionar una rapidez o una celeridad en el proceso. Interferir siempre va a ser una tentación, sobre todo cuando siempre va a ser una tentación poder. Y
la gente que está alrededor, las juntitas que están alrededor, es algo que no debe, y ese estoicismo creo que tiene que fortalecerse para decir que no va a ser influenciado por esas juntitas a decirle, no hombre, si usted tiene el poder, éntrele. Yo creo que esa es la primera tentación, pero de la que más hay que alejarse. Sí, y segundo, las debilidades frente a otros actores políticos. Ponete el mismo Congreso de la República, y tampoco ponete tenemos... el OJ, que ninguno de los dos está también en bonanza, en opinión pública. Y Daniel, y tampoco hay que esperar que el presidente sea un superhombre, ¿no? O sea, si en algún momento esto pues se alarga y llega a ser un problema familiar, incluso la posibilidad de una renuncia por razones personales, no veo que sea algo tan descabellado, ¿no? Tan descabellado, porque estamos hablando... Entendiendo que aún la renuncia no arregla ni acelera el proceso contra el hermano y contra el hijo. Entender y comprender en su momento. Pero los estados de ánimo son múltiples y plurales y van a depender de cada persona. O sea, uno que es padre... de verdad le aterra un poco una situación como esa y no sabes cómo vas a reaccionar. Desde luego, yo creo que tienes toda la razón. Creo que es algo que hay que contemplar. Una vez más, como no tenemos ningún ejemplo comparativo en ningún otro país del mundo, no sabemos muy bien por dónde va a ir la cosa, pero si hay un ejemplo, o si se me puede ocurrir un caso en el que alguien esté debilitado en su acción pública, es un caso como este. Sí, que sea democracia, no Corea del Norte, ¿verdad? Bueno, entonces, ese no es un buen ejemplo. Si Menem fuese el presidente de Corea del Norte, el hijo no acaba en prisión y acaban muertos todos los que acusaron al hijo de lo que sea. Incluso entonces, los que comentaran cosas. No, y en ese sentido debe ser también muy frustrante ser presidente y siendo presidente que pasase esto. Eso debe tenerlo aterrorizado hasta cierto punto. Ahora, otras de las situaciones que ayer llamaron mucho la atención de los tuiteros, sobre todo que nos enviaban mensajes, era el hecho de que el Ministerio Público no entró a Casa Presidencial, sino que envió una carta en donde se solicitaba y se le pedía al presidente que en aras de fortalecer la justicia, pues ayudara a que se entregara el joven José Manuel Morales. A muchas personas les generó ruido saber que Casa Presidencial no se puede allanar. Sí, no se puede allanar Casa Presidencial. Y era un tema que muchos desconocían incluso. Sí, no se puede allanar y esa es una protección. Y comenzó ahí la confusión entre privilegios o qué es lo que por ley no se puede hacer. No, es que en realidad... eso es por ley. En realidad la protección es al presidente. La protección, entendámoslo correctamente, es al presidente de la República. No al hijo del presidente de la República. No al primer niño de la nación, pues, no, es al presidente de la República. Pero es una situación complicada, porque allanar la casa es entonces atentar contra el presidente de la República. Y creo que MP hizo lo correcto en que lo único que podía hacer era enviar una comunicación. De hecho, yo publiqué en mis redes la carta que envió el MP para ver, y donde le decían que por favor fuera a comparecer. Y llegó a comparecer. Resultado de esa, no sé... confusión al inicio que expresaron muchos seguidores en redes sociales, también se comenzó a hablar sobre privilegios. ¿Va a tener José Manuel y Samuel Morales privilegios o hay que diferenciar eso a medidas de seguridad para que no se dé lo que decía Daniel? Vamos a ver. Yo creo que esta clase de frustraciones también tenemos que ponerlas en cierta perspectiva. El daño institucional que puedes hacer si, por ejemplo, entras en Casa Presidencial, esté prohibido o no esté prohibido, digamos, el daño estético que se puede hacer, creo que se puede paliar perfectamente con ponerse de acuerdo y miren, ¿por qué no llega a tribunales mejor y hagámoslo de esta manera? Porque si no el daño es mucho más grande y así rebajamos un poquito el perfil de lo que estamos haciendo y hay un acuerdo explícito. Yo creo que eso es natural y normal, aunque obviamente no es procedimiento estándar porque este caso es un caso especial, pero realmente no estamos hablando de algo, de una falta grave de institucional por haber tenido un acuerdo de estas características. Si estamos hablando de privilegios porque se protege especialmente la vida y la integridad del hijo y el hermano del presidente, creo que hay que volver otra vez a hacer el mismo comentario que estábamos haciendo antes. ¿Qué pasa si alguien aprovecha esa condición de presidiario para extorsionar nada más y nada menos que al presidente de la nación? Eso no se puede permitir y por eso yo sí estoy de acuerdo que se les dé un trato distinto, en el sentido en que se le ponga mucho más énfasis en la integridad de estos dos reos.
Yo sé que ojalá pudiésemos garantizar la de todos, pero en este caso hay, igual que se tiene que separar, que lo hemos dicho muchas veces en este programa, a reos muy peligrosos y ponerlos en un trato especial por el tipo de perfil criminal que son, por la clase de persona que son y por el ejercicio del poder que tiene un pariente suyo, creo que hay que tener especial cuidado. Sí, gracias. Angie Peña está publicando también la carta ahorita en Twitter para que entendamos cómo se dio esa dinámica entre Ministerio Público y Casa Presidencial, aquí principalmente en la prohibición de allanar la Casa Presidencial en protección al presidente. Pero como él reportó la dirección de Casa Presidencial como residencia, entonces no se podía hacer mayor cosa. Pero aquí vamos a Matamoros. Y aquí es donde empieza otra vez el recuento de daños, esa maquinaria empieza a funcionar. ¿Por qué? ¿Quién está a cargo de las en estricto sentido y en jerarquía, quién está a cargo de las prisiones en Guatemala? Es el presidente. ¿Por medio de quién? Del ministro de Gobernación. Y el ministro de Gobernación a través de un sistema penitenciario. Ojo que Matamoros, en tiempos de Roxana y en tiempos de la caída también de Otto Pérez, se hicieron construcciones especiales ahí. De hecho, Matamoros tiene una entrada. Por la colonia. Sí, por el lado de, antes de llegar al puente hay una entrada y le llaman la entrada presidencial. La guardia presidencial está en Matamoros. Entonces también hay que ver las otras consideraciones de por qué Matamoros. Sea para protección, para evitar chantajes al presidente y al hermano del presidente, porque el presidente mismo podría terminar en chantaje, o sea también una decisión de quien dirige el sistema penitenciario, que es el presidente al final del día a través del ministro de Gobernación, y las ciertas prebendas que se podrían tener en Matamoros, como una cárcel. Aquí caemos otra vez en el problema de no tener cárceles y por eso utilizar instalaciones militares, sea Mariscal Zavala o sea Matamoros, para estos casos. Y Matamoros ha estado que sale de cárcel, que la vuelven a cárcel, que quitan y que lo vuelven a considerar cárcel otra vez. Cárcel preventiva, me refiero. Ahora, Daniel, por el desorden en el sistema penitenciario, esa línea, esa diferencia entre la seguridad para un reo y el privilegio es muy tenue por el mismo desorden, ¿verdad? O sea, es diferente cuando se tiene que separar a un reo por X circunstancias a hacer aquel apartamento, ¿se acuerdan? Que tenía Roxana ahí en Matamoros, que de cárcel no tenía nada. Sí, pero hay que, por ejemplo, tú puedes perfectamente establecer procesos administrativos para determinar riesgo de un reo. ¿Debe transparentar el presidente, o mejor dicho, el Ministerio de Gobernación, todas estas medidas que va a tomar yo creo el hijo del presidente? La mejor política para presidencia ahora es la sinceridad que mostró el hijo del presidente, por mucho que jurídicamente le haga daño, pero la sinceridad que mostró en el juicio para mí es la mejor política de comunicación que pudiesen tener ahora. Porque logró empatía. Pero porque logró empatía y porque también creo que es bueno para el debate democrático. Yo lo critiqué mucho cuando salió el presidente con ese video suyo de 2 minutos y medio con la esposa agarrada de la mano, la primera dama, hablando del caso y luego terminando el video diciendo ya no voy a volver a hablar más del caso. Yo creo que fue nefasto en términos comunicacionales porque lo que hizo fue aumentar la especulación. O sea, básicamente ¿por qué no quiere hablar? Dijo, soy el primero que te habla del caso, te doy muy poquita información y no te voy a volver a hablar del caso. Dices tú, bueno, lo único que has hecho es confundirme. En cambio, lo que vimos ayer fue una exposición bastante más clara de lo que había pasado. Y yo creo que ahí es donde hay una parte de eso que se genera, en la que se genera empatía. Pero volviendo al caso del reo, tú puedes perfectamente generar un proceso administrativo donde determines si hay peligro de que a ese reo lo maten. Por poner un ejemplo, es bien conocido que en cárceles de todo el mundo un violador o un abusador de niños, si los demás reos se enteran que lo es, tiene un peligro especial de que su vida o su digamos, integridad física vaya a ser atacada. Cosa que a lo mejor alguien que es detenido por el robo de un vehículo, en principio no puedes hacer esa aseveración. ¿Tiene la obligación cualquier sistema penitenciario del mundo de garantizar la integridad? Por supuesto que la tiene. Y por lo tanto, se justifica el trato preferencial desde esa perspectiva. Si yo hago una evaluación y la evaluación me dice objetivamente que tú tienes más probabilidades de que te hagan daño, te hago y reduzco esas probabilidades con una política pública especial para ti. Pero hay que saberlo comunicar, eso es muy importante, sobre todo luego lo que sucedió ayer, comunicar muy bien que se van a tomar medidas especiales para la familia del presidente. Y ahí no tiene que comunicar el presidente. Gobernación y sistema penitenciario. Es gobernación y el sistema penitenciario. Ojo que fue la misma jueza quien dejó a discreción del director del sistema penitenciario ¿a dónde lo refería? A dónde lo referían.
entiendo que era en realidad otro compadrito hablado, pero bueno, pero tiene que ver con la alta posibilidad que tiene de daño o el riesgo que se pone al mismo señor presidente siendo el papá del reo. Vamos a una pausa, ya lo sabe, SF, recuento de daños. Al regresar hablamos de lo que sucede con la magistrada, la aún magistrada Blanca Stalin. Otro Volvemos. caso de otro hijo. Otro caso, estos hijos. Vamos, luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro. Bueno, mientras ayer había mucho alboroto en la torre de tribunales, también en el pleno de magistrados, en la secretaría sobre todo, llegaba una solicitud, unas recusaciones de parte de la magistrada Blanca Stalin en contra de otros 2 colegas magistrados de la corte. Hoy ya el pleno pues dio trámite al antejuicio contra la magistrada y se complica el panorama para Blanca Stalin. Ahora los ojos estarán puestos en el Congreso de la República. ¿Cómo está caminando el proceso de Blanca Stalin? ¿Más rápido que despacio? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a la recusación que hace. Ella recusa a 2 magistrados. Sí. Básicamente, ¿verdad? María Eugenia Morales y Ajá. a Ranulfo Rojas. A la magistrada presidente. Y este proceso, yo creo que este proceso en realidad va a empezar a ir muy fuerte en términos de qué va a presentar cada quien. Yo creo que la magistrada Blanca Caal puede claramente presentar todos lo que ella quiera, pero creo que el Pleno va a avanzar el proceso de antejuicio. Y aquí es otro caso también de mamá e hijo. Si estamos viendo un caso de papá e hijo en el recuento de daños, aquí también hay un recuento de daños entre mamá e hijo. Ojo que hay un caso en el que Blanca Caal entra, la magistrada Blanca Caal trata de hacer este cambio de propiedad de la finca, pero alteran protocolo. Y entonces aquí están en eso de presentar recursos y presentar y recusar y todo eso, vamos a empezar a conocer más cosas. Porque eso los estamos conociendo a partir de todos los procesos que la ley permite, pero para poder tardar ese proceso. Y yo creo que la magistrada Caal lo ha hecho de esa manera. Hoy los magistrados rechazaron las recusaciones que presentó Blanca Stalin. Y creo que Blanca Stalin no se va a detener allí. Va a tratar de detener la integración de la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República presentando acciones legales. Yo sí no veo a Blanca Stalin renunciando como al magistrado Charchal. No. Y lo que sí, Esta sí no, sí esta creo es no que va a da haber empatía, no da pena. Esta va a haber sí es un intento para atrasar esa integración de la comisión. Correcto. No, por supuesto. Porque no, creo que tampoco los diputados se van a detener. Lo que es curioso de todo esto es alguien, uno esperaría que actores tan importantes del sistema tuviesen no sé, aunque sea para el mal, pero tuviesen un pensamiento estratégico de largo plazo y unas capacidades de... No, encima es gacho todo lo que hacen, ¿no? Porque fíjate, el caso, y que lo hemos presentado aquí en Guatevisión y en el noticiero, es que trataron de alterar los protocolos cuando ya el hijo estaba... ya con los problemas de... Todos los problemas de Ixpisa. Y la relación en teoría mediadora y eso todavía presuntamente mediadora que él jugaba. En ese proceso alteran los protocolos y registro de la propiedad no lo acepta. Pero entonces aquí empieza otro proceso y sobre todo por la responsabilidad y el poder que tiene la magistrada Caal, ¿verdad? No, y yo creo que, bueno, cuando hemos visto estos procesos de integración de comisiones pesquisidoras en el Congreso de la República, tiene que ver mucho también el momento político en el que llegan. Si son personas que tienen cierta influencia política, a veces el dictamen de la comisión pesquisidora pues se retrasa, se escucha a los denunciados, luego se presentan los documentos para responder. Pero en el caso de Blanca Stalin no creo que se vaya a atrasar mucho este proceso. ¿Qué diputado en este momento va a salir diciendo, bueno, no, si ella ¿qué diputado ella ha salido defendió como desde madre, que no como CICIG dio el magistrada? golpe en la mesa en 2015, que fue el momento en que cambió la dinámica? ¿Qué diputado ha salido a defender a nadie? Y viceversa. O sea, ahí cuando han tenido que abandonar el barco, todos lo han hecho. Y es por eso, o sea, CICIG está siendo increíblemente eficiente
en romper esa clase de antiguas alianzas. Lo que pasa es que son alianzas que si CICIG no está golpeando constantemente se reconstruyen de una forma muy fácil porque da la sensación de que no hay alternativa, de que ni en el mismo Congreso ahora, ni élites políticas fuera, no se están fortaleciendo proyectos políticos alternativos. Pero vamos, que esto es un poquito, si lo pensamos así, la entrevista que hicimos a López Villatoro el lunes, él decía, me está abandonando todo el mundo, ¿no? Yo creo que es algo que deben estar sintiendo, para empezar, Blanca Stalin, aunque esa tiene un cuero de este tamaño y va a seguir haciendo sus mañas, porque no es ni lucha, son sus mañas, ante el inevitable fin, que es que esta persona, yo estoy convencido que va a acabar en prisión. Pero que seguro que está pensando, me debes tú, me debes tú, me debes tú, y ahora todo el mundo se está lavando las manos y diciendo, yo no estoy dispuesto, por mucho que te deba algo, a meter mi capital político o cualquier otro tipo de capital en ti en estos momentos. Creo que es algo también bastante claro. Ahora, por otra noticia de Torre de Tribunales muy interesante fue esta decisión de revocar el arraigo al diputado Edgar Ovalle, y es algo que hemos hablado acá, ¿no? Cuando se aprobó, o se arraigó al diputado oficialista, se buscaba evitar un caso que es Luis Rabé, por así mencionarlo. Correcto. Pero también la base legal de un arraigo, una persona que tiene inmunidad, da mucho de qué hablar, y creo que sea Edgar Ovalle o el diputado que sea, no entiendo cómo ese juez arraigó a una persona que tiene inmunidad. O sea, aún no entiendo cómo pasó eso. Sin quitarla. Sin quitar, porque hay un proceso. Sí, hay un proceso. Hay un proceso para retirar juicio. la inmunidad. Sí. Ajá. Y bueno, hoy la jueza Claudette pues decide revocar esto, y pues es un golpe al Ministerio Público. Y aquí el mensaje al Ministerio Público es, haga mejor sus casos, fundamenten mejor los casos. De hecho, lo que dijo ayer, regresando al caso de los Morales, lo que dijo ayer la jueza no es necesariamente que, pues no se sabe si hay un caso de lavado o no de dinero, pero acuérdate que esa consideración de lavado de dinero salió, se quedó solo la de fraude. Pero, ¿cuál era la razón por la cual ella? Porque yo escuché mucha crítica a la jueza, ¿por qué lo había quitado y todo eso? Pero ella fue muy clara en decir, miren, por lo menos lo que trajeron ahorita no forma un caso de lavado de dinero que así con sustento, no lo formó, por eso es que ella lo apartó de las acusaciones y se quedó en fraude. Pero entonces ahí ya estamos viendo dos casos, el de ayer al Ministerio Público y el caso de Puñalito, también al Ministerio Público deben sustentar mejor los casos. De hecho, el fiscal que estuvo aquí ayer con nosotros dijo que van a apelar la decisión. Van a presentar esa documentación. Pero creo que la respuesta va a ser única y sencilla. La respuesta va a ser, miren, sustenten mejor el caso. Claro. Porque ahorita no se puede decir si hay o no hay lavado de dinero, simple y sencillamente con lo que se presentó. Pero estas son decisiones y estos son mensajes que, si bien estamos a merced del Ministerio Público y de la CICIG, debilitado el Ejecutivo, presidente y asociados, debilitado también el Congreso, con Odebrecht y todo lo que les viene ahorita, y debilitada la Suprema, el organismo judicial. No sé. Entonces tenemos los tres poderes debilitados. Entonces los que sobresalen son MP y CICIG. Pero si MP empieza a presentar casos que no se puedan sustentar bien, le está enviando un mensaje claro, y no se le está diciendo están haciendo mal, simple y sencillamente hagan las cosas mejor las cosas. Tienen que blindar cada caso que presente. Solo una última consideración, por favor, Daniel. Un pequeño apunte, y es que nos dice Selvin Dubó que el hijo del presidente de Surinam está preso por narcotráfico en Estados Unidos. Es un caso relativamente pero no en Surinam. No en el mismo Surinam, ni en el sistema penitenciario del Surinam, pero en Estados Unidos. Oye, bueno, ¿has visto los tuiteros que bien se ponen las pilas? Gracias. Y nos que dan se suman a esta discusión. Pero sí, desde luego, es un caso extraordinario que estamos viendo y el presidente está viendo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Es todo por esta hora de análisis. A usted muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Ahora los dejamos con las recomendaciones para el clima. Mañana con Marisol Padilla. Feliz noche.